Ya se lo sabe, joven. ¿Quién controla a quienes nos gobiernan? ¿Quién vigila a quienes imparten justicia? ¿Cuánto influye en tu vida la percepción de la vida de otros? Bienvenidos a Revisión de Rutina. Pondremos bajo la lupa lo que otros prefieren dejar en la sombra. Cuestionamos discursos, desmenuzamos reformas y visibilizamos los problemas de las comunidades digitales. ¿Por qué se ha perdido la fe en la impartición de justicia en México? Participar es entender, preguntar, señalar, exigir. Escúchanos cada 15 días en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Revisión de Rutina. Démosle a cada uno lo que le corresponde. Bienvenidos y bienvenidas a Revisión de Rutina, donde la justicia y la política no se escapan de un análisis imparcial. Un espacio donde la ciudadanía pone bajo la lupa el sistema judicial y generalidades del gobierno federal, municipal y estatal, sus actores y las decisiones, y también sus transformaciones. Yo soy Carlos Ortiz. Y yo soy Ale Martínez. Y hoy arrancamos con una pregunta que parece de examen. ¿A quién le confiarías tú tu libertad, tus derechos y tu patrimonio? Y si te dijéramos que ahora esas personas, los jueces y magistrados, llegan a los cargos por medio de voto popular? Es correcto. En este primer episodio ponemos bajo la lupa el modelo de la elección judicial, cómo funciona, qué cambia y por qué nos debe de importar, y especialmente aquí en Jalisco, pero vamos a darles un poco de contexto. Primero lo básico. Hasta hace poco, las y los jueces federales, magistrados y ministros eran designados por el Poder Ejecutivo y el Senado en un proceso interno. Es decir, eso cambió. Hoy estamos frente a un giro histórico, el voto popular para elegir quienes hoy nos imparten justicia. Pero les platico muy rápido. Fue un cambio en la Constitución en cómo se designan las figuras del Poder Judicial. Antes los jueces, los magistrados y los ministros los proponía el presidente o actual presidenta. El Senado los avalaba, los ratificaba y teníamos todas las figuras. Hoy no. Hoy es diferente. Es decir, todos aquellos figuras del Poder Judicial son electos por voto popular. Le quiero hablar muy en específico de la Suprema Corte. Es aquella que defiende la Constitución, interviene en casos de gran impacto social o político. Me detengo un poco aquí. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia es la autoridad jurídica máxima en México, lo más importante en el país, para que grite a los cuatro vientos qué se hace con la justicia. Les voy a poner unos ejemplos en los cuales la Suprema Corte participó y que causaron bastante revuelo y fueron la base fundamental para la historia de nuestro país. En el 2015, el matrimonio igualitario. La Corte resolvió que es inconstitucional, es decir, que se viola la Constitución a toda costa definir el matrimonio como exclusivamente hombre y mujer, lo cual abre camino para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2007, la ley Televisa, lo que era una ley a la reforma de telecomunicaciones, fomentaba la falta de oportunidades entre medios de comunicación por favorecer indebidamente a grandes concesionarios. Imagínense, toda una ley, todas las reglas de lo que se puede y lo que no se puede hacer, aprobada en 7 minutos, sin lectura previa. En 2001, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es decir, el respeto a los estados, a la autonomía de los pueblos indígenas, porque aunque no lo creas, Carlos, y lo digo de manera sarcástica, porque luego parecemos estar cegados por tanta tecnología y luego con la inteligencia artificial, en México y Jalisco existen nuestros orígenes como sociedad y cultura, que son los pueblos indígenas, los huirráricas, los nahuas, los coras. Y bueno, dentro de todo este tema también incluyen a los magistrados de circuito y jueces de distrito. También fueron elegibles por voto popular. Pero para ya no aburrirlos tantos en el tema, hablaremos después de estos roles, porque son bastantes las materias que los cubren. Sí, la idea suena bien en teoría, que el pueblo elija a quien nos juzga en su nombre. Pero el reto es, ¿hay condiciones para que la elección sea realmente libre, informada, imparcial? Es correcto, sobre todo, ¿qué significa esto para el equilibrio de poderes, la independencia judicial y la calidad de la justicia? Ojo, la calidad de la justicia, todo aquello que aspiramos los mexicanos. ¿Qué tan preparado está el gobierno federal, estatal y el municipal para realizar estas elecciones? El otro día me tocó participar, Ale, en un evento que tuvieron en vivo, una legisladora que de aquí del estado de Jalisco, junto con una asociación en donde debatían sobre este tema. Me preocupó porque vi que nuestro legislador
legisladora, aquella figura que debe de aplicar la ley o realizar también reformas a nivel local, es decir, en el estado de Jalisco, no supiera con claridad cómo se conformaron las elecciones pasadas. Más allá de informar, desorientó, desinformó. Entonces me preocupa que todas aquellas figuras que deban tener la obligación y la responsabilidad de informarnos nos estén haciendo caer en errores. De por sí fue una elección atípica, les platico, se recibían 6 boletas, tenías que elegir 38 candidatos aquí en Jalisco, desde la Suprema Corte hasta los jueces de distrito. Pero bueno, hagamos un pequeño análisis del modelo. Vamos con los pros y los contras. Por un lado, el voto ciudadano puede evitar que el Poder Judicial sea un club cerrado, es decir, que sea heredable o por favores políticos o gente que viene encumbrada, digámoslo así. La carrera judicial en México es sumamente compleja. No se trata de llegar a la puerta del Poder Judicial y entonces ya empiezas a administrar la justicia. La realidad en México es que la carrera judicial es un escalafón que van recorriendo estos profesionistas en la búsqueda de llegar a un puesto de mando que vendrían siendo jueces, magistrados y ministros. El hecho de sacar a los impartidores de justicia a la calle y pedir el voto, Carlos, es paralizar el sistema. Entonces, ¿qué tan sano fue o qué tan ideal es el hecho de que también la justicia sea votada? Es correcto. ¿Cómo buscamos, cómo nutrimos esa parte de que paralizamos el sistema para que entonces seamos más democráticos en la impartición de justicia? Son expertos, están preparados, saben lo que hacen. Creo yo que la reforma va a ir madurando y va a ir teniendo sus correcciones, porque el promedio del 8, pues quizá puede ser bajo para un impartidor de justicia. Sí, es correcto. Y el redondeo, del que se platicó mucho en el Congreso e incluso en el INE, pues también es un tema que debemos de cuestionar, porque entonces nuestros estándares de la justicia van a ser de, oiga juez, pues sí, la verdad es que robé, pero me robé la mitad de lo que había en la caja y por eso me merezco una sentencia redondeada. ¿O cómo le haríamos? Sí, es algo complicado. Yo admiro a aquellos profesionales del derecho que llevan años en la experiencia en el Poder Federal, que realmente tomaron la decisión de salir a las calles a hacer campaña. Es admirable. Yo tuve la gran oportunidad de compartir una experiencia con varios de ellos. En lo personal, admiraba su trayectoria, su ímpetu, su responsabilidad, su gran perfil, su profesionalismo. Pero al final de cuentas sabemos que todos tenemos capacidades y tenemos habilidades. Totalmente. Pero desarrollarlas de un día para otro en que se vuelvan candidateables o en que se vuelvan candidatos, que se vuelvan cuadros, como se les conoce en la política, para que convenzan a las personas porque pueden votar con ellos. Eran personas que sin duda en el escritorio pueden hacer una resolución, un proyecto de una manera profesional, pero ponlos frente a una persona y que les hablen, que les traduzcan toda esta experiencia de 30 años, de más de 300 sentencias, de experiencias ya como magistrados, como secretarios, que hagan reflexionar a las personas sobre por qué es importante que los voten. La terminología, ¿no? O sea, yo vi y percibí que muchas veces para ellos hacer la terminología amigable era meterlos en caos, porque no están acostumbrados a la calle. No es como la elección en el Ejecutivo, que bueno, vas pidiendo el voto, tienes otro manejo, tu personalidad es a puerta abierta, y en el caso de Poder Judicial la personalidad es a puerta cerrada, al estudio a puerta cerrada, a la especialización. Entonces yo ahí te diría, si vamos a opinar sobre cómo funciona la justicia en México, por respeto a esta, ¿no deberíamos también de empaparnos un poco más del tema, de saber cómo funcionan los poderes, cómo se administran y por qué tenemos esta división de poderes, incluso por qué tenemos un poder que no sale a la calle, mientras los otros sí son más populares? Creo que esa parte es algo que hemos ignorado y que ahora en esta elección tuvimos esta apatía de la gente, porque además de 6 boletas, como lo hemos mencionado en algunas ocasiones que lo hemos platicado, escoger entre 300 personas con un número y aprenderte el nombre para que sea válido el voto, fue un grado de complejidad, Carlos, de examen de posgrado.
Sí, y miren, la principal diferencia que observo yo entre un candidato al Poder Judicial y un candidato al Poder Ejecutivo es que el Poder Ejecutivo puedes hacer promesas. Puedes Exacto. decirle, yo mañana vengo una vez que sea electo y le reparo su calle, le reparo el alambrado, generamos políticas públicas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ofrece un candidato al Poder Judicial? No le puede ofrecer que yo el día de mañana, si mi sentencia llega con usted, yo me comprometo a que salga. Obviamente no. A que sea usted libre. Obviamente no. Entonces, dentro de todas estas complejidades, vemos que se tiene que analizar el contexto de la votación. Nosotros vivimos el 1 de junio pasado las elecciones históricas. Y no históricas porque era el Poder Judicial lo que se elegía. Exacto. Históricas porque hace 30 años que no se veía el 12% de participación de la población. Ujú. México cuenta con 129 millones de habitantes, de los cuales solamente el 13-12% participó, es decir, 13 millones salimos a votar. Pero el análisis de fondo es ¿por qué? ¿Por qué hubo apatía? ¿Por qué hubo abstencionismo? ¿Por qué la gente no salió a votar? ¿Fueron unas votaciones realmente complejas o no había interés? Yo creo que fueron unas votaciones históricas e histéricas. En el sentido, pues, de que el bombardeo de información que hicimos a través de los medios de comunicación fue que no se supo decir el mensaje real de que lo que estábamos buscando era democratizar. Y cuando salen los medios y les dices a los reporteros, oye, es que son 6 boletas, son 300 candidatos, te tienes que aprender el nombre y el número. O sea, no nada más es ir a votar y poner la cruz como estamos acostumbrados en el esquema normal, sino también tienes que hacer todo este proceso. Obviamente la gente en 2 meses no asimilas tanta información. Entonces ahí creo yo que fue donde llegó el caos y donde realmente algo que es muy valioso, que es la administración de justicia, la demeritamos porque no habría otro término para analizarlo, ¿no? Le dimos poca importancia y decidimos que ese domingo era más padre ir a la vía recreativa, ir a cualquier otra actividad, que participar en algo que nos va a afectar los próximos 9 años, porque fueron elegidos por 9 años. Es correcto. Otra de las características, a diferencia de una elección ordinaria, de unos candidatos propuestos por partidos políticos, son las prerrogativas y las diferentes reglas. Un candidato tradicional propuesto por un partido político tiene acceso a prerrogativas, es decir, a un presupuesto que él se puede gastar, que el gobierno le brinda para que lo utilice de la mejor manera en cuanto a su estrategia para darse a conocer. Entonces nosotros como ciudadanos sepamos quién es el candidato a presidente municipal, legislador, senador, diputado local, diputado federal, gobernador, etcétera, ¿no? Pueden hacer publicidad, pues si ustedes ven es evidente cuando las campañas empiezan porque se ve publicidad por todos lados. Y en esta ocasión con los candidatos a Poder Judicial no, fue totalmente atípica. ¿Por qué? Porque las reglas de ser 15, 20 que tenían los candidatos tradicionales pasaron a ser 2 o 3. Básicas y sencillas, no nos metamos en problemas, no puedes realizar ninguna publicidad en redes sociales. El papel reciclado. El papel reciclado. Eso fue increíble. El papel reciclado. No podías utilizar otro papel que no fuera papel reciclado. No podías tú utilizar artículos publicitarios, playeras, lonas, banderas, gorras, etcétera. No lo podías hacer. Lo tenías que hacer de la manera más austera posible. Sí, primero. Y haciendo comunidad, ¿no? Así es correcto. Y lo cual hasta cierto punto lo veo yo favorable, porque si así fueran las candidaturas tradicionales, a lo mejor otro punto sería, ¿no? Estaríamos hablando ya de realmente intelecto y talento a la hora de hacer las campañas. Exacto, creatividad. Es correcto. Ya iríamos a otro esquema, pues, porque en el Ejecutivo las campañas son muy cómodas, pero en el Poder Judicial, que es, pienso yo, quien nos garantiza que el Ejecutivo y el Legislativo tengan este espacio de movimiento, digámoslo así, en la administración pública, sí fue muy agresivo para ellos el salir a la calle y además salir acotados por algo que no pidieron. Porque la realidad es esa, ellos lo que menos necesitaban era sacarlos a la calle, sobre todo porque tenían que cubrir su horario laboral y además cubrir su horario de campaña. Qué bueno que lo mencionas, porque otro de los puntos que me parecía bastante importante que no se tomó en cuenta es el dinero que tenían disponible. Entonces, un candidato a magistrado tenía hasta 480,000 pesos de tope presupuestal para gastar.
un candidato a magistrado, pero lo tenía que hacer con su recurso personal. Es decir, las reglas del INE eran claras. Tú puedes salir a hacer campaña, no te puedes pasar de 480,000 pesos, pero hay dos puntos importantes. Si tú quieres financiarte, tienes que sacar un crédito personal, el cual debe estar liquidado antes de que llegue julio. Se cierre el proceso. Así es. Y otro punto importante que tampoco se tomó en cuenta es la ubicación de los candidatos. Es decir, si tú eras un candidato o una candidata que radicaba en Zapopan y fuiste postulada hacia el Distrito 1, pues tenías toda esta complejidad de traslado, porque tú radicas en Zapopan, trabajas en Zapopan, como bien lo mencionas, no podías pedir licencia, o podías, pero sin goce de sueldo, lo cual te complicaba todavía más. Así es. Entonces tendrías que salir a hacer campaña a Tapalpa, Mazamitla, Ocotlán, Puerto Vallarta, Chapala. 88, ¿no? 89 municipios, si no mal recuerdo, en menos de 60 días. Híjole, y con horario laboral. Entonces, realmente fue una elección. Pienso yo que la propuesta del Ejecutivo, bueno, era democratizar, que está perfecto, pero con todas las posibilidades en contra para esta democratización. Porque si realmente el esfuerzo era que la gente los conociera y que la gente supiera lo que hace un juez, un magistrado y un ministro, que es más grave, les permite salir a la calle a socializar como debe de ser y a que la gente se informe. Pero en este acotamiento creo yo que los ganadores pues llegaron a lo desconocido, porque además vienen reformas nuevas al Poder Judicial que van a tener que administrar como, pues ahora sí Dios les dé a entender, porque el marco jurídico de México ha estado sufriendo una serie de modificaciones. O sea, no tenemos certeza de qué va a ser con lo que se van a administrar. Es correcto. Fíjate, yo hice un par de ejercicios en lo personal sobre sondear qué opinaba la gente, qué opinaban las personas. ¿Iban a salir, no iban a salir a votar? En algunos me decían que sí, pero no sabían por quién, no sabían qué elección se celebraba ni nada. Simplemente por el compromiso de que no verme ignorante como persona y decir no. Simplemente sí. Pero cuando les cuestionaba por quién o dónde o qué iba a haber, ahí es donde no sabían. Nadie sabía. Y el otro ejercicio es donde ya en mi círculo personal preguntaba si iban a salir a votar. La mayoría de las respuestas, el 99% de mis respuestas eran no. ¿Por qué? Porque eso es una elección amañada, porque no se vale, porque están corrompiendo, bla, bla. La realidad es que tenemos ya el ejercicio democrático. Sí. Esa es una realidad. No podemos ser ajenos a lo que está ya. Entonces, para mí, ¿qué era mejor? Incluso hasta mi recomendación era, está bien, sal. Si tú realmente no tienes ese interés en votar, cumple con tu obligación democrática o tu obligación cívica. ¿Cuál sería esta? Sal y anula las boletas. Esa sería la mejor protesta que puedes hacer. No la apatía de quedarse sentado viendo Netflix o viendo alguna otra serie. Claro, yendo a la vía recreativa. Así es. Entonces, yo aquí pondría sobre la mesa 3 puntos importantes y que le pido a nuestra audiencia y a las personas que nos ven, interactúen y comenten qué es lo que piensan. 3 puntos que analicé. La falta de credibilidad en las instituciones que organizan las elecciones. Es un punto muy importante. Es como si tú estuvieras señalando al árbitro del partido que no es imparcial, que le da favoritismo a X o a Y equipo y que pues no puedes confiar en el resultado de ese partido. Que a lo mejor tú le pusiste todas las ganas como espectador, pero pues no eres confiado en que ese resultado haya sido favorable. La falta de información de cómo, dónde y cuándo. Es decir, realmente se difundió a conciencia cómo votar, dónde votar, cuándo votar, cómo elegir a tus jueces, ministros y magistrados. Y la tercera, para los que sí nos informamos, como bien lo mencionábamos hace unos momentos, la información era excesiva, realmente excesiva. Imagínate elegir 38 candidatos de entre más de 300, aprenderte el nombre, aprenderte el número, luego sumado al color, porque existía una casilla de color por cada materia en el tema de magistrados y jueces. Yo ahí es donde, por eso yo te decía, es que fue histórica e histérica, porque fue una reforma que el Ejecutivo pudo haber aplazado. O sea, pudimos haber sacado la reforma, socializarla, sondearla y entonces quizás ejercerla en el 27. Pero bueno, por temas político-electorales no nos daban los tiempos, cosa que se comprende. Pero cuando la gente habla de corrupción, vamos desmenuzando esa parte. ¿El Estado lo tiene en el ADN o somos nosotros quienes, como sociedad, le vamos normalizando estos pequeños actos, como este atropello que hubo con el Poder Judicial, estas reformas del fast track?
porque muchos decían, no, es que esa elección ya está dada, esa elección ya está hecha, por eso no voy a participar. Está perfecto, pero ¿por qué lo permites? El diputado local está ahí por ti, el diputado federal está ahí por ti, el gobernador está ahí por ti. Entonces, ¿por qué no les dices lo que no te gusta? Es correcto. Creo yo que el ejercicio para esta administración fue importante porque en el sondeo ya se dieron cuenta de dónde están parados con respecto a cómo están informando al ciudadano de lo que pretenden hacer con el Estado, ¿no? Y por ejemplo, un tema que es muy importante y no sé si tú tienes la misma visión, es cómo los jóvenes van teniendo esta perspectiva de lo que es la política. Dicen, híjole, no, porque son corruptos, porque las instituciones no funcionan. Sí, pero ¿por qué nos involucran? Correcto. ¿Por qué no nos ayudan a sumar? Por ejemplo, eliminando los votos, yendo a cancelar tu voto, para que entonces ahí sí obligues al Estado a saber qué es lo que está pasando socialmente. Pero no a entonces decir, híjole, pues como ya son corruptos, yo mejor me voy de vacaciones y me la paso a todo dar. Porque hoy los niños están naciendo con una deuda de por lo menos 150,000 pesos y no sabemos cómo van a cerrar el sexenio. Es correcto. Entonces, todas estas cuestiones que pueden ser, digamos, aburridas y muy complejas en su idioma, porque la realidad es que lo son, nos vuelven o nos facilitan el hecho de decir, híjole, es que como no le entiendo, por eso no participo. Pero no participar es acabar con donde vives, no tener certeza de cómo va a ser tu futuro inmediato o por lo menos tu día de hoy, ¿no? El tema de la inflación, el tema de la seguridad, todo eso tiene que ver con el asunto de participar. Es correcto. Desgraciadamente, la cultura de nosotros como mexicanos en el tema de justicia es que no nos vamos a preocupar por tener un buen sistema de justicia hasta que lo necesitemos. Exacto. Hasta que afecten mis intereses patrimoniales, hasta que afecte mi interés personal, hasta que me hayan robado, que atraparon al delincuente y que no lo quieren sentenciar, que lo dejaron libre, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos vicios, todas estas lagunas que existen, desgraciadamente las empezamos a conocer o nos empezamos a preocupar hasta que nos afecta directamente. Exacto. Entonces, no caigamos en esta indiferencia de no preocuparnos hasta que lo necesitemos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser responsables desde el inicio, como bien lo comentas, informarnos. Hay una frase fabulosa del tema de leyes, que tu responsabilidad no se exime por la falta del conocimiento. Exactamente. Entonces quiere decir que eres responsable aun cuando no conozcas esa información. Entonces, mejor conocerla, dominarla, informarnos y participar en esto. Sí, porque otra cosa importante que hay que compartir es el hecho de que el poder legislativo es quien le da las leyes para administrar a los jueces, magistrados y ministros. Que esto es las reformas o las cuestiones que se ponen en la Constitución para que tengamos como este Estado de Derecho. Y muchas veces dicen, híjole, es que el juez corrupto lo dejó en libertad. Sí, pero lo dejó en libertad porque resulta que la receta secreta, que viene siendo la Constitución, tiene ciertas modificaciones o lagunas que no le permiten al administrador de justicia dar una sentencia como lo es esperado. Y como tú también lo has observado en muchas cosas. Decíamos en campaña, ¿qué van a prometer? ¿Mejores sentencias? ¿Que las copias no cuesten tanto? ¿Que la justicia rápida y expedita, cuando la realidad es que les falta personal? Sí, no, y sin duda que también existe nuestra parte como sociedad y como profesionales del derecho, en donde nosotros tenemos casos que estamos abanderando, y hablo nosotros por decirlo en general, ¿no? Pero bueno, un abogado que trae un caso penal en donde va y se presenta ante el juez, aunque él ya sabe cómo se desarrolla todo este proceso, y es como el clásico mecánico, ¿no? Que tú le confías tu coche, pero al final de cuentas va sacando dinero porque ahorita ya esto ya no funciona, entonces tienes que darme esto, cambiar la pieza. El abogado, y guardando las debidas proporciones, y lo hablo con todo respeto porque sé que claro, hay muchos perfiles que son totalmente respetables y muchos perfiles que no caen en estos casos, pero con conocimiento de causa puedo decir que al final el abogado dice, ay, es que me hace falta 10,000 pesos para las copias, o me hace falta 5,000 para que me presten el expediente. Entonces nosotros como personas afectadas desconocemos si realmente es necesario ese dinero o no es ese dinero necesario. Exacto, ¿no?
Otro día una persona que tuve yo la oportunidad de participar en los centros de reclusión, me decía una persona, oye Carlos, realmente mi abogado, si ya me dictó sentencia el juez, mi abogado me está diciendo que necesita más dinero para que esa sentencia sea ya la definitiva. ¿Sí es cierto o no es cierto? Entonces, qué grave, porque al final de cuentas vemos que existe una ventaja totalmente del abogado sobre seguir cobrando, si realmente la justicia fuera imparcial, fuéramos objetivos, fuéramos profesionales, quizá a lo mejor tendríamos otra visión, ¿no? Sí, yo tuve el caso de una persona que estuvo en el penal y se enteró que ya se le había pasado el tiempo de estar interno porque otro compañerito del penal le dijo, oye, ¿qué crees? Tu sentencia ya venció hace 2 años. ¿Por qué sigues aquí? ¿Cómo? Y entonces fue muy curioso porque entre amigos abogados platicaban que, bueno, el señor fue defendido en oficio y obviamente las notificaciones son muy complejas de entender. Ya no tuvo el acompañamiento porque ya era una persona que ya estaba interna y se quedó 2 años más. Y se vino a enterar por un compañero interno que pues no, que realmente ya le tocaba estar fuera. Qué grave. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que podemos considerar chistes, pero no lo son en la vida de quienes están ahí adentro esperando un proceso, son las cosas en las que yo no sé si el Ejecutivo tuvo la consideración de pensar, si saco a los jueces, magistrados y ministros a buscar una candidatura, ¿cuánto tiempo estoy paralizando los procesos de todas estas personas que están esperando una sentencia, a favor o en contra? Sí, no, y todos sabemos que la justicia en el Estado es lenta, no es expedita, que los expedientes se pierden y no justifico ni tampoco señalo, simplemente creo yo que está rebasada, que incluso en el tema donde hablamos de los informes policiales homologados, en donde qué le toca a quién, hasta dónde llega el actuar del policía, dónde empieza el del MP, cuándo se le pasa al Poder Judicial, al juez, etcétera. Entonces, este tipo incluso hasta de roles que posteriormente me gustaría hacer un episodio sobre ello, necesitamos clarificarlos. Necesitamos que las personas estén conscientes y que no siempre la policía es el que tiene la culpa. Exactamente. Sí están saturados, sí existe mucho trámite burocrático y te lo digo también con conocimiento de causa. Claro. Cuando le roban a alguien algo, es un trámite realmente burocrático el presentar una denuncia, el esperarte a que te atiendan, en que le den mando y conducción a la policía, en que lo vinculen a procesos, a todos estos temas en que debes de estar tú temeroso con que ya se llevaron tu vehículo y que no le vayan a hacer algo en el corralón, que te lo regresen completo. Sí, o sea, porque no nada más es ir y presentar la denuncia, es toda la parte administrativa. Quizá hubiera sido muy considerado de parte del Ejecutivo que la reforma al Poder Judicial hubiera sido en primera instancia administrativa, es decir, ¿qué les falta para mejorar esa administración de justicia en el país? Que creo yo que son temas de tiempos, más que otra cosa, y es un tema de nómina, más que cualquier otra cosa, es decir, más manos. Yo no estoy hablando de más amigos y conocidos, no, sino más manos operativas, y ya después, sabiendo que tienes una plantilla completa que sí puede trabajar, ok, ¿qué es lo que está fallando institucionalmente, no? Pero como fue una reforma que de arriba para abajo acabó con el escalafón, no nos va a dar oportunidad de conocer ese ejercicio. Lo vamos a tener que hacer en sitio. Sí, es correcto. Pero bueno, al final hablamos sobre este tema de la elección judicial. Esperemos que en lo local, que viene siendo para el año 2027, exacto, hayamos realmente aprendido y sacado las mejores conclusiones de este ejercicio que se vivió este 1 de junio, para que, pues bueno, Jalisco creo que siempre ha sido punta de lanza en temas electorales, políticos, de empresarios, de cuadros, economía y demás. Creo yo considerar a Jalisco como uno de los pioneros en diferentes cosas, sí, y espero que esta no sea la excepción. Ahora, yo al final reflexionaba sobre este tema que pasó de las elecciones judiciales.
¿Hasta qué punto llegan las estructuras de los partidos? ¿Realmente fueron la base para los candidatos? ¿Se apoyaron en ellas? ¿No se debieron de haber apoyado? ¿Qué tan permitido fue esto? Exponer a los perfiles, nombres e imagen de los hacedores de justicia, aquel que ratifica la sentencia de una persona que cometió un delito o aquel que por inconsistencias deja libre a una persona que posiblemente cometió un delito. ¿Esto es bueno o es malo? Yo considero que lo peor que pudo haber pasado en materias importantes, por ejemplo, hablemos en materia penal, en derecho penal, creo que el haberle puesto cara y haberlos llevado a la calle es de alto riesgo para las personas que participaron en la convocatoria. Era necesario, pero entonces, ¿cómo les garantiza su seguridad? Porque, por ejemplo, en el caso del estado de Jalisco se decidió hace algunos gobiernos que ya los jueces y magistrados en esa materia específica no iban a tener escolta. Pero creo yo que en este nuevo esquema sí se debería de tener la consideración de la guardia para los que van en materia penal. Sí, sin duda. Que aquellos que manejan situaciones o expedientes un tanto de alto impacto. Delicados, de alto impacto. Por supuesto. Sobre todo porque, bueno, ahora, seamos honestos, los cárteles tuvieron acceso al padrón completo del Poder Judicial. Un catálogo completo. Sí, o sea, hasta la cafetería, diría yo, ¿no? Entonces, toda esta accesibilidad, toda esta campaña de transparencia, ¿qué tan conveniente va a ser para realmente llevar a cabo la administración? Porque, por ejemplo, digámoslo, en la mañanera a Harfuch le avisan que tuvieron un atentado en el gobierno de la Ciudad de México y era gente cercana a la gobernadora, a Clara Brugada. ¿Qué pasaría? Estamos hablando ahí del Ejecutivo, pero imagínate en el caso de jueces, magistrados y ministros, porque ya los placiaste, ya los hiciste ir a caminar todo el país, ¿no? En el Correcto. caso de algunos escaños. Entonces, ¿qué consideración le van a tener a eso? ¿O cómo los van a proteger? ¿O cómo les van a garantizar que no saliendo de su casa van a tener ahí una circunstancia? Sí. Porque los niveles de violencia en México han ido en aumento y está cada vez más creativo el tema delincuencial. Sí, es correcto. Bueno, es un punto que ya después con calma estaremos analizando, desmenuzando. Otro de los puntos que se me venía a la mente ahorita que me platicabas es el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina, perdón. Sí. Que uno de las características que tiene es que todos los jueces, magistrados y, si no me equivoco, ministros van a estar a prueba un año. Una vez que son electos, van a estar a prueba un año. En el año se le hace una evaluación de conocimientos y de resultados. Y si el Tribunal de Disciplina cree que no son perfiles correctos y que no son perfiles confiables para la administración de justicia, pues serán removidos. Entonces, imagínate. Qué caray. Dejamos la responsabilidad que, bueno, si viviéramos en un país donde no existiera la mano que mece la cuna, como dicen por ahí, entonces, pues bueno, sí te confías en tu desempeño y su profesionalismo, pero si no, si a lo mejor existen algunos intereses en ese juzgado, en ese circuito, en esa zona que pudieran ser personales y que pudieran tener particularidad, y a ti te interesa que esa persona decida de una manera diferente, ¿la cambiarías? A ver, para empezar, en las reglas del juego no se socializó que tenían este año de gracia para, ahora sí que congraciarse, valga el uso de las palabras, el juego de palabras, y entonces poder seguir haciendo su trabajo, ¿no? Porque ellos recibieron una constancia que dice que van a estar en el cargo por los próximos 9 años. Y yo no me imagino que el INE haya puesto en letras chiquitas, pero estás a prueba un año. Porque entonces mi pregunta sería, ok, a mí me destituyen, ¿y cómo van a elegir al que me va a sustituir? ¿Es de los que se quedó en la lista, se quedó en el segundo lugar y entonces vamos a ir por, digamos, régimen de suplencias? ¿Sería así como pues sí, subsanarían? Son las letras chiquitas de la reforma, creo yo. Se supone que entraría así por número de posición en cuanto a votos. Pero bueno, yo lo que quiero también analizar mucho es, y lo que mencionábamos al inicio, es qué tanto a nosotros como sociedad nos importa. O sea, ¿realmente estamos haciendo nuestro trabajo o solo nos dejamos llevar por el canto de la sirena, como dicen?
tenemos que enfocarnos en lo que realmente requiere atención o preocuparnos por si el nieto de Maribel Guardia ya sabe gatear o si el escorpión dorado fue infiel. Pero bueno, en fin, creo que hay que darle prioridad a temas que lo merecen. Yo no digo que nos cerremos a ser tan estrictos y tan rectos en este tema, pero sí darle prioridad a lo que merece ser prioridad. Todo, creo yo, buscar un lenguaje amigable, ¿no? Yo te lo digo, para mí fue un reto no utilizar cierta terminología porque me acostumbré, me discipliné. Pero si lo que queremos es educar, debemos de entender que la comprensión de todo lo que está pasando es algo que tenemos que socializar, que hacer que nos interese. Entonces, quizá el impulsar que los temas sean muy amigables para que a la gente se le haga menos complicado y menos histérico ir a unas elecciones tan complicadas, ¿no? Como fue en este caso. Apréndete el nombre, apréndete el número y ahora el color. Fíjate que lo del color yo no lo tenía en el radar, pero qué grave. Sí. Porque entonces, por supuesto que iba a haber anotaciones. Es correcto, y en el 2027 nos tocan elecciones intermedias, es decir, tenemos que elegir los presidentes municipales, los diputados locales. Y jueces y magistrados. Es correcto. Entonces, aquí en Jalisco ese es nuestro escenario en este futuro 2027. Próximo 27. Pero bueno, cumplamos con nuestra obligación como mexicanos, no dejemos a la suerte el futuro de nuestro país, Ale. Sí, la realidad es que este espacio, creo, Carlos, que tiene la función y la misión de invitarnos a participar, de invitarnos, por ejemplo, a que tengamos una retroalimentación, a que nos platiquen sus inquietudes, a que nos digan cómo ven los puntos, si hay algún tema que, por ejemplo, pudiéramos platicar o algo que pudiéramos desmenuzar, que tuviera inquietud en la juventud, sería maravilloso, porque finalmente son las juventudes lo que sigue, ¿no? Es correcto. O sea, tú y yo, por ejemplo, pues bueno, nos han tocado hasta ahorita fluir con gobiernos de otro tipo de corte, pero estamos evolucionando como sociedad y evidentemente pues también en la política tienen que cambiar las cosas. Sí, y creo que también abonando lo que mencionas, uno de nuestros compromisos será traerles invitados que sean realmente perfiles profesionales, encausados, objetivos, que tengan esta visión de que realmente a México le vaya mejor, Claro. Incluso hasta poder poner sobre la mesa a todos aquellos candidatos, o mejor dicho, personas que fueron candidatas, que vengan, que nos expongan cuál fue su visión, cuál fue su manera de interpretar todo este asunto, qué tan complejo fue, o a lo mejor fue sencillo para otros, ¿no? Pero sí escuchar, ahora sí que todas las voces, darles partido a los que están del lado A o los que están del lado B, y sobre todo escuchar a las personas, qué es lo que piensan, qué es lo que concluyen todo este tema. Exacto. Impulsar esta socialización o digamos, este conocimiento que hay en la calle respecto de cómo funcionan las instituciones. Porque una cosa es cómo el gobierno piensa que es y otra cosa es cómo la gente lo vive, ¿no? Es muy diferente decir, pues yo soy un juez muy justo, y vas y le preguntas a quien la sentencia no fue a favor y pues te va a decir cualquier otra cosa menos que fue justo, ¿no? Entonces, mira, más o menos por ahí el tema. Y utilizando a lo mejor esa analogía que haces, yo me metería, pero insisto, desde un análisis totalmente personal, como a Guadalajara. ¿Realmente Guadalajara lo que necesita es limpieza? Cuando en estos 3 días hubo socavones tremendos, cuando la gente requiere un poquito más de seguridad, de participación económica y demás, no cuestiono. O sea, al final de cuentas trato de poner sobre la mesa un debate y trato de darle voz a los que piensan diferente, porque esto es lo que aquí se pretende generar, es un debate con todo respeto y con mucha pluralidad y amigable. Claro. Pero, o sea, ese tipo de circunstancias y de situaciones. ¿Cómo priorizan los gobiernos sus temáticas, ¿no? Digámoslo así como pasa lo del socavón, que si vives ahí enfrente y quieres salir a llevar a cualquier cuestión, híjole, pues no puedes porque primero está la campaña de la basura y una serie de cuestiones en las que quizá la organización es lo que está fallando, ¿no? Más que las reglas del juego que ya están institucionalizadas. Sí, y bueno, si nos ponemos a ver un poquito más a fondo, pues sabemos que en el CIAPA la semana pasada salió un perfil en donde era
la segunda con mayor nómina dentro del CIAPA, y una semana después, ahora sí que como dicen los chavos, 3 doritos después, 3 socavones por culpa de las malas tuberías que tenemos. Claro. Y que no ha habido esa propuesta o más bien no nos hemos animado a hacer el drenaje profundo, porque el conocimiento que tuvimos cuando se construyó el tren ligero en la zona metropolitana, pues sí fue muy agresivo para algunas personas el hecho de la excavación y de que efectivamente la zona metropolitana de Guadalajara no estaba diseñada para estas nuevas cargas que tenemos. Tan es así que hay gente que dice, el tren ligero debería de ser subterráneo, y no pudimos hacerlo porque no tenemos esa infraestructura. Precisamente por el tema de socavones, precisamente por el tema de que pues nunca pensamos en que la urbe iba a crecer de esta manera, ¿no? Entonces ahí es donde, sin perdernos del tema, cómo la autoridad prioriza y cómo la autoridad organiza la administración de las cuestiones que sí son importantes en la calle para nosotros quienes andamos todo el día en una vida cotidiana, en una vida normal, a diferencia del funcionario público que está tratando de administrar una serie de cuestiones que quizá no le dan la visión de quienes estamos del otro lado, ¿no? Es correcto. Pues bueno, Ale, en 15 días regresamos con otro tema. Yo lo denominaría jueces de partido, los riesgos y desafíos de politizar la justicia. Híjole, un tema buenísimo. Creo yo que es empezar a conocer desde el fondo cuál es la repercusión de haber llevado a la calle la justicia. Es correcto. Yo diría que la elección judicial no es solo una reforma, sino es una prueba a nuestra cultura democrática. Exactamente. Bueno, pues salvo tu mejor opinión, que creo que aquí no la podríamos pasar tú y yo platicando de estos temas de administración pública y demás, nos veríamos en el siguiente capítulo. Es correcto. Esto fue Revisión de Rutina, donde la justicia y la política no se escapan de un análisis imparcial. Soy Carlos Ortiz y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, yo soy Ale Martínez y encantada de estar aquí junto con Carlos para estar platicando con ustedes. Escríbanos, platíquenos, díganos cuál es su perspectiva de toda esta temática. Gracias, Ale. Hasta luego, Carlos.